La Edad Media es el periodo histórico que abarca desde la caída del Imperio Romano de Occidente, 476, hasta el descubrimiento de América en el año 1492. Este largo periodo histórico, conocido también como feudalismo, era una organización social, política y económica basada en la tierra y en el vasallaje. Este régimen se instauró en toda Europa y funcionó de forma similar en todos los países. Esta época comprende 10 siglos, un enorme espacio de tiempo por lo que a su vez se subdivide en temprana Edad Media, alta Edad Media y baja Edad Media. En la temprana Edad Media se caracteriza por el deterioro civil, económico y cultural que produjo en casi toda Europa meridional por la emergencia de la Iglesia cristiana. En la Alta Edad Media, se caracteriza por el nacimiento del feudalismo y por un cierto despertar del saber grecolatino y patrístico. En la última etapa, que es la Baja Edad Media, caracterizada por una secularización progresiva de la cultura basada en el desarrollo de una economía más comercial y urbana. Es aquí donde aparecen las universidades y otros centros educativos. La cultura medieval tiene tres rasgos que la definen: el carácter teocéntrico, la síntesis fe-razón y el enciclopedismo escatológico. El carácter teocéntrico es debido a la desmembración del Imperio Romano y la desaparición de sus estructuras políticas, sociales y culturales, que posibilitaron que la Iglesia emergiese como única fuente sólida y permanente de principios doctrinales, morales, sociales y culturales. En la segunda rasgo tenemos síntesis, fe, razón, ciencia y tecnología. El hombre culto se encierra en los muros de los monasterios y, alejado de las preocupaciones sociales, centra sus esfuerzos en el conocimiento y vivencia de las Sagradas Escrituras. Descubren el valor creativo y humanizador de la inteligencia. Como último rasgo tenemos el enciclopedismo escatológico, como vía de salud para el alma y el perfeccionamiento, valor santificador de primer orden. Se copiaban obras antiguas, contenían los registros del saber de la ciencia y de la salvación humana. Es el conjunto de creencias religiosas sobre las realidades últimas, es decir, sobre el más allá o las postrimerías de ultratumba. La educación en el medioevo. Esta se encontraba comprendida principalmente entre seis tipos de educación o seis tipos de escuela. Como primer tipo de escuela encontramos a la educación, tenemos a la educación monástica, cuya finalidad educativa más importante era la formación de monjes a partir de los 6 o 7 años de edad y duraba hasta los 14 o 15. Como segundo tipo de educación encontramos a la educación catedral, la cual estaba principalmente dirigida a formar clérigos. Su enseñanza estaba constituido principalmente por el trivium y el quadrivium o las 7 artes liberales. Como tercer tipo de educación tenemos a la educación palatina, fundada por Carlomagno, y este tipo de educación estaba dirigido principalmente hacia los futuros gobernantes o nobles, a quienes se les enseñaba materias como el latín, el griego. Así también se les enseñaban materias como la aritmética, astronomía, teología y poesía. Este tipo de educación era impartido principalmente por clérigos, y un dato muy importante de esta es que los alumnos no tenían que seguir obligatoriamente la vida de sacerdote. Como cuarto tipo de educación tenemos a la educación estatal, fundada por Alfredo el Grande, quien es considerado por muchos como el primer rey de Inglaterra. Este rey ordenó a que se crearan escuelas en todas las parroquias en la que los niños pudieran aprender a leer y a escribir. Como
quinto tipo de educación tenemos a la educación gremial, la cual tiene un carácter de tipo profesional. El alumno Las artes liberales. Las artes liberales se propusieron en la Edad Media, son 7 artes liberales, pero estas artes liberales no nacen en la Edad Media, sino son una herencia filosófica de Grecia y Roma, primeramente en Grecia y luego se consolidó en Roma. Cuando se plantearon estas artes liberales en la Edad Media, hubo un rechazo por parte de la Iglesia, pero gracias a la influencia que tuvo Aristóteles en Agustín de Hipona, se terminaron de aceptar estas artes liberales. Estas artes liberales buscaban como fin instruir al hombre a la libertad. Se dividían en dos, en trivium y en quadrivium. El trivium se dividía en ramas orientadas al lenguaje, como la gramática, la retórica y la dialéctica. Trivium significa lugar donde convergen 3 caminos. La gramática, por su parte, enseñaba sobre la lengua, pero más que todo la lengua latina. Se impartía el conocimiento de las letras, el discurso, acentos ortográficos, los barbarismos, las métricas. Por otra parte, la retórica es la enseñanza de la facultad de hablar bien, con fluidez, con propiedad y convencimiento. La dialéctica es la disciplina enfocada en el razonamiento y la lógica. Por otra parte, el quadrivium, que significa lugar donde convergen 4 caminos, como la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Son ramas orientadas más que todo a la matemática. En la aritmética se enfoca en los estudios de los números y las operaciones. La geometría está orientada a las áreas geográficas como los mapas, las líneas, la arquitectura, los sólidos. La astronomía tenía como fin de desarrollar la capacidad de entendimiento del calendario en relación a las fechas importantes que tenía la iglesia. Y la música se enfoca en generar músicas de alabanza y enseñar algunos aspectos de composición. Gracias. ¿Y cómo era la didáctica en la Edad Media? Bueno, esta era una enseñanza fundamentalmente memorística. Los alumnos repetían lo que tenían que aprender hasta que lo memorizaban. La enseñanza se basaba en la lectura y el comentario de textos. Los maestros comentaban los textos buscando nuevos significados. Los estudiantes participaban en debates de textos que proceden de autores aprobados por la universidad. La Biblia fue un elemento clave de la educación y la cultura medieval es el respeto o reverencia a lo que estaba escrito ahí. de doctrina cristiana, el referente o manual sobre la didáctica en el medioevo. Dentro de lo que viene a ser la Edad Media, la didáctica sufre una serie de transformaciones en base a ciertos criterios socioeconómicos que influyen en la finalidad educativa, sobre todo en la zona rural. Teniendo como institución de referencia la Iglesia, esta sufre una serie de cambios que se pueden ver en cuanto a la introducción de una promoción política, social, económica, que influyen en la finalidad educativa. Esto ocurre, o estos cambios ocurren gracias a las élites políticas de los diversos pueblos. Ellos son los que van a promocionar estos cambios.
y es por ello que se da progresivamente la secularización de los saberes. La dialéctica como parte de la didáctica. Esta contribuyó enormemente las obras traducidas del árabe. El desarrollo de la lógica camina paralelo al de la ciencia al constituirse en útil fundamental, pero no solo ayudó al conocimiento científico. La dialéctica se vuelve también un arma fundamental en la instrucción activa donde el alumno, ya más que discípulo, no se conforma con asentir lo que dice el maestro, sino que cultiva la reflexión personal, las preguntas y las objeciones, la discusión. La lógica o dialéctica era considerado el vehículo fundamental para la enseñanza del conocimiento científico y su elaboración. Bajo la justificación de Dios y su palabra, o sea, la Biblia, esta misma tomó un eje central en la vida de todo europeo, ya sea en cuestiones científicas, filosóficas e incluso en aspectos educativos, lo cual trae consigo los siguientes puntos. Por ejemplo, todo aquello que salía de la Biblia, pues se lo tomaba como un carácter incuestionable. Esto en consecuencia, pues la educación se volvió muy dogmática, sin posibilidad a la contradicción, y en consecuencia, pues se establece que la Biblia como eje central de la educación no fue muy efectivo para la época. Resumidamente, Dios y su revelación divina era la justificación para cada avance religioso o científico que se realizaba en aquella época. ¿Cómo era el currículo en la Edad Media? Bueno, esta puso énfasis en impartir orden y selección de lo que se requería enseñar. Fue acuñado por las instituciones de educación superior para organizar los cursos de estudio. Se acompañaba de términos gestados en la época, clase y grado. Se expresó como una organización de conocimientos integrados por el estudio de la gramática, retórica, dialéctica, astronomía, geometría, aritmética y música. Y surgió como un aspecto educativo cuyo objetivo es la organización secuenciada por la escolaridad. En la Edad Media, la escuela universitaria se encontraba bajo los siguientes puestos administrativos. ¿Cómo era el currículo en la Edad Media? Bueno, esta puso énfasis en impartir orden y selección de lo que se requería enseñar. Fue acuñado por las instituciones de educación superior para organizar los cursos de estudio. Se acompañaba de términos gestados en la época, clase y grado. Se expresó como una organización de conocimientos integrados por el estudio de la gramática, retórica, dialéctica, astronomía, geometría, aritmética y música. Y surgió como un aspecto educativo cuyo objetivo es la organización secuenciada por la escolaridad. En la Edad Media, la escuela universitaria se encontraba bajo los siguientes puestos administrativos. Desde el escaño más alto encontramos al rector,
el cual regía la casa de estudios. Después de este sigue el maestro escuela, los cuales resolvían los conflictos legales e impartía la justicia en las problemáticas dentro de esta misma. Después, los definidores, los cuales debatían sobre las iniciativas propuestas, ya sea por el maestro escuela o el rector o incluso los estudiantes. Posterior a estos tenemos a los administradores, los cuales controlaban los gastos y los ingresos, básicamente como lo hace hoy día al día de hoy un canciller. Después de esto tenemos al archivero, el cual administraba también los documentos oficiales, mensajes que llegaban y salían de esa universidad. Y finalmente el bedel, quien era el medio comunicativo entre los puestos administrativos de la universidad y los estudiantes. Básicamente la estructura de esta época medieval no difería mucho de la administración actual que se hace el día de hoy, siendo pues básicamente una diferencia muy mínima.